En una época de mitos, guerras y conquistas, una pequeña ciudad surgió para convertirse en una de las civilizaciones más poderosas que el mundo jamás ha conocido. Esta es la historia de cómo Roma pasó de ser una humilde aldea en una colina a dominar 3 continentes. Una historia que, aunque ocurrió hace milenios, sigue resonando hasta hoy. Todo comienza con una leyenda. La historia de 2 gemelos, Rómulo y Remo, que fueron abandonados a su suerte en las orillas del río Tíber, pero el destino no había terminado con ellos. Una loba, conocida como Luperca, los encontró y, en lugar de hacerles daño, los rescató y los crió como si fueran sus propios cachorros. Ella se convirtió en el símbolo de la fuerza, la protección y el espíritu indomable de Roma. Un poco después, un pastor los encontró y los llevó a su hogar, donde crecieron fuertes y valientes. Desde jóvenes soñaban con fundar una ciudad que fuera eterna, una ciudad que dejara huella en la historia. Pero incluso los héroes más unidos discuten. Cuando llegó el momento de elegir dónde construir su gran ciudad, los hermanos no se pusieron de acuerdo en qué colina y quién la lideraría. Sus diferencias los dividieron, y la tragedia no tardó en llegar. Durante una discusión, Remo cruzó desafiante la muralla que Rómulo había trazado. En un arrebato de furia, Rómulo lo mató, quedando así como el único fundador. De esta manera tan dramática, sobre las 7 colinas, nació Roma en el año 753 a.C. Tras su fundación, Roma fue gobernada por una serie de 7 reyes, cada uno dejando una marca imborrable en la ciudad. Primero, Rómulo, el fundador carismático, que estableció las primeras leyes. Le siguió Numa Pompilio, un rey sabio y pacífico que enseñó a los romanos sobre rituales y religión. Luego vino Tulo Hostilio, un guerrero incansable que expandió los dominios de Roma a través de la batalla. Anco Martio fue el gran constructor, responsable de puentes, puertos y de fomentar el comercio. Después llegó Tarquinio Prisco, un rey ambicioso que llenó Roma de obras enormes, como la Cloaca Máxima, y el Foro Anservio. Tulio fue el gran reformador, organizando el primer censo para contar a sus ciudadanos. Pero el último rey, Tarquinio el Soberbio, gobernó como un tirano, sembrando el miedo y la tensión en las calles. La ambición desmedida de este último rey lo cambió todo. Cansados del abuso y la opresión, los romanos dijeron basta. Se alzaron en una revuelta, expulsaron a Tarquinio y a su familia, y juraron solemnemente que jamás volverían a ser gobernados por un rey. Ese fue el fin de la monarquía y el comienzo de una nueva era. Así nació la República Romana, un sistema revolucionario donde el poder se repartía entre los ciudadanos, los magistrados y los senadores. A la cabeza del gobierno había 2 cónsules que gobernaban juntos para evitar que una sola persona acumulara demasiado poder. El Senado, compuesto por los hombres más sabios de Roma, aconsejaba sobre las decisiones importantes. Y lo más increíble de todo, el pueblo elegía a sus líderes. Fue un experimento político completamente adelantado a su tiempo, que sentaría las bases de muchas democracias modernas. Con su nuevo sistema de gobierno, Roma no solo creció políticamente, sino también territorialmente. Con una disciplina férrea y una estrategia militar sin igual, sus legiones conquistaron toda la península itálica, sometiendo a sus vecinos y unificando la región bajo su control. Pero su prueba más grande aún estaba por llegar. Al otro lado del Mediterráneo, la poderosa ciudad de Cartago se erigía como su gran rival. Lo que siguió fueron las guerras púnicas, una serie de conflictos épicos que definieron el destino del mundo antiguo. Tras años de lucha encarnizada, con generales legendarios como Aníbal y sus elefantes cruzando los Alpes, Roma emergió como la potencia dominante del Mediterráneo. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos problemas. La enorme riqueza que fluía hacia Roma generó una profunda desigualdad social, corrupción en el gobierno y rivalidades mortales entre los generales más poderosos. La República, que una vez pareció tan sólida, empezó a fracturarse desde dentro. El pueblo estaba dividido, apoyando a diferentes líderes que prometían solucionar sus problemas. En medio de esta crisis, apareció una figura que cambiaría la historia para siempre. Julio César, fuerte, carismático y con una mente brillante para la estrategia,
Su popularidad crecía sin parar. Cuando el Senado, temeroso de su poder, le ordenó disolver su ejército, César tomó una decisión fatídica: cruzó el río Rubicón, desafiando abiertamente la autoridad del Senado y sumiendo a Roma en una guerra civil. El mundo romano cambió para siempre. Aunque César no se coronó rey, su poder era absoluto. Tras su asesinato, fue su sobrino nieto, Augusto, quien finalmente consolidó el poder, puso fin a las guerras civiles y con la bendición del Senado se convirtió en el primer emperador. Había nacido oficialmente el Imperio Romano, una fuerza que dominaría el mundo conocido durante siglos. Roma no se construyó en un día, pero su historia marcó el curso de la civilización occidental. Un imperio nacido de leyendas, forjado con ambición, sabiduría y una lucha constante. Su legado es eterno, y aún hoy se siente en nuestras leyes, en nuestras lenguas y en nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides seguirnos para más historias fascinantes.